Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. A los humanos no les importa un carajo. Cuando hicimos contacto con la humanidad por primera vez, nos sorprendimos. Después de todo, no es común que un gobierno interplanetario se equivoque tan gravemente y que logre pasar por alto una nueva especie sapiente en nuestro propio maldito territorio. Ahora bien, puede que haya sido una parte bastante insignificante y no desarrollada de nuestro territorio, pero con la cantidad de señales de radio que los humanos lanzaban al vacío con tal imprudencia, nuestros líderes no tenían excusa. La respuesta a esa pregunta podía esperar, pero los humanos no. Ya habían descifrado nuestro idioma y estaban intentando llamar a un mundo colonial nuestro, que aparentemente habían estado observando durante aproximadamente uno de sus años. Al menos la burocracia galáctica ya tenía un protocolo para este tipo de cosas, aunque generalmente se reservaba para una especie primitiva que finalmente descubría el viaje más rápido que la luz, y se les asignó una esfera de 100 años luz alrededor de su mundo natal. Una lástima que aproximadamente el 30% de eso era el espacio Karkan, pero hablaremos de eso más tarde. Una vez que nuestros diplomáticos hicieron contacto con esta nueva especie, nos sorprendimos por su apariencia y comportamiento. Verán, la Tierra resultó estar en un límite superior del espectro gravitacional que se había teorizado para planetas capaces de desarrollar vida que pudiera viajar al espacio. De hecho, si su gravedad fuera mayor, habría sido imposible que sus primeros intentos de vuelos espaciales alcanzaran la órbita, y probablemente habían desistido como hemos visto hacer a tantas otras especies, a menos que fueran mejoradas, pero era raro que alguna raza asumiera la responsabilidad de mejorar a una especie así. Permítanme explicar más para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de encontrarse con un humano. La mayoría de las especies sapientes de alta gravedad tienen aproximadamente la mitad del tamaño de los humanos en su punto máximo y usan su inteligencia y grandes números para resolver problemas en grupo y competir con especies depredadoras aún más grandes. Ahora, eso no quiere decir que los humanos fueran grandes. De hecho, todo lo contrario, ya que la altura promedio de los humanos, alrededor de 1,80 a 1,90, es apenas la mitad de la altura promedio galáctica. Como tal, los humanos eran bastante fuertes en comparación con incluso otros sapientes de alta gravedad, y monstruosamente fuertes en comparación con la especie galáctica promedio. Además, los humanos eran bastante torpes en sus movimientos. Después de vivir bajo una gravedad tan alta toda su vida, sus movimientos son rápidos y eficientes, casi mecánicos en comparación con los de otras razas. Por lo tanto, rápidamente adquirieron la reputación de ser unos brutos torpes. Esta reputación no se vio ayudada por su aparente e interminable optimismo y su imperturbabilidad. Bueno, en todos los aspectos, excepto en lo que se respecta a su pasado, eran imperturbables. Era bastante lindo, si soy completamente honesto, ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y retorcerse, mientras describían una historia bastante aburrida y común de guerras y conflictos. Estaban tan avergonzados por ello, que hizo reír a algunos de nuestros diplomáticos, cuando les dijeron a los cada vez más aliviados humanos, que no eran monstruos por haber peleado unas cuantas guerras entre su gente. Tampoco ayudó a los estereotipos el hecho de que los humanos tenían una forma de usar la fuerza bruta para resolver los problemas. Los ingenieros humanos incluso utilizaban regularmente sus técnicas de mantenimiento percusivo cuando estaban estacionados en naves y estaciones. Y, para citar un dicho, lo único sorprendente de un humano golpeando una pieza de maquinaria delicada para arreglarla es que en realidad comienza a funcionar una vez que han terminado. Cuanto más aprendimos sobre los humanos, más ridículos parecían ser. Se convirtieron en el blanco de muchas bromas entre los miembros de la burocracia. Los humanos se enteraron, por supuesto, y nuestro gobierno se estremeció anticipando el peor tipo de represalia.
Parte de la razón por la que había tantas bromas sobre los humanos es que todavía teníamos un poco de miedo de los monstruosamente fuertes simios. Pero los humanos, para tomar prestada una de sus propias expresiones, a los humanos no les importaba un carajo. Se lo tomaron con humor e incluso compartieron algunas bromas que ellos mismos habían inventado a su propia costa. Aunque esta experiencia ayudó a disipar muchos de los temores que las especies de la burocracia tenían sobre los humanos, se hicieron varias nuevas bromas sobre ellos, con buena fe, se lo aseguro. Una de ellas era que si una especie intentara invadir al espacio humano, ellos cederían su mundo natal sin luchar. Durante los siguientes años, los humanos estuvieron contentos expandiéndose dentro de su área de espacio de amortiguación. Establecieron estaciones mineras, colonias y acuerdos comerciales a diestra y siniestra. Resultó que los humanos eran trabajadores naturales, con inteligencia promedio galáctica, que, para darles crédito, no era nada despreciable. Combinada con su monstruosa fuerza y aparentemente interminable reserva de energía, podían producir recursos y bienes de consumo como ninguna otra especie que hubiéramos visto antes. Parecía el inicio de una era dorada económica para los humanos, y todos estaban contentos por ello, especialmente por la alta calidad de los productos que producían. Lástima que su mayor acuerdo comercial fracasó. Los humanos, bastante temprano en el establecimiento del comercio entre especies, firmaron un acuerdo comercial ridículamente rentable con el Evangelio estelar Skarkar, una especie aviar altamente religiosa que ha intentado convertir pacíficamente al resto de sus vecinos galácticos a su religión con poco éxito. Este acuerdo comercial era la columna vertebral de la economía humana y les proporcionaba los recursos necesarios para comenzar la producción de bienes a una escala nunca antes vista por el comercio humano. Lo que sucedió después, como dije anteriormente, fue una pequeña tragedia. Uno de los líderes humanos fue atrapado por un tabloide del sistema periférico, en el cual llamaba a los Skarkar, los testigos de Jehová de la galaxia, y que a veces le molestaba su constante evangelización, aunque eran excelentes socios comerciales. El artículo llegó a oídos del gran orador Skarkar. Indignado por los comentarios, declaró que todo el comercio Skarkar con una especie tan impía e ingrata terminaría inmediatamente. Inmediatamente contactó a sus diplomáticos en la burocracia y les ordenó proponer un embargo comercial. Cuando dicho embargo comercial fue presentado para ser firmado por cualquier otra especie que también deseara embargar a los humanos, todos esperábamos que se indignaran, ya que esto seguramente hundiría su economía en una espiral descendente durante años. Pero como antes, a los humanos no les importó un carajo. Para ser justos, los humanos se vieron bastante afectados, pero no parecía importarles demasiado. Incluso se disculparon por la grosería del líder, cuyo comentario indignó a los Skarkar. Su economía dependía de ese acuerdo comercial, y les tomó aproximadamente 2 décadas recuperarse por completo. Aunque solo otra especie firmó el embargo, los siempre aislacionistas. Aléjense ustedes, escoriaceno. No merecen conocer el nombre de nuestra especie, ni su glorioso imperio. Sí, ese es literalmente el nombre de su imperio en nuestra base de datos. Sí, nos hacen decir todo el maldito nombre antes de que nos reconozcan. No, tampoco estamos seguros de por qué todavía asisten a las reuniones de la burocracia. Y ya tenían embargos con todos los demás imperios, así que probablemente fue una oportunidad conveniente para ellos de embargar a la nueva raza. Sin embargo, los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia no terminaron ahí. Mientras estaban en las etapas finales de reconstrucción de su economía, finalmente lograron ser notados por la Armada Infinita Karkan, con quienes compartían frontera. Era inevitable que los Karkans se enteraran de ellos, a pesar de los esfuerzos de los otros miembros de la burocracia para mantener a su especie fuera del radar de los Karkans. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, la Armada Infinita Karkan era una nación fuertemente militarizada que había estado aterrorizando a la galaxia durante los últimos 5 siglos.
No formaban parte de la burocracia galáctica, y afortunadamente, tampoco eran genocidas, ni estaban muy enfocados en la expansión. Sin embargo, poseían suficiente poder militar como para enfrentarse a toda la burocracia a la vez y mantener su posición, incluso tal vez prevalecer. Lentamente habían estado tomando territorio de aquellos con los que compartían frontera, y habían estado en guerra con cada miembro de la burocracia en algún momento de su historia. Ahora, este gigante había puesto su mirada en el naciente imperio humano. Para los Carcans, los humanos eran un enigma, pero lo más importante es que eran un enigma sin probar. Uno listo para ser conquistado. Habíamos hecho bien en ocultar tanta información sobre la especie como pudimos, pero cuando los Carcan descubrieron cuán fuertes eran los humanos, se morían de ganas por luchar contra ellos. Era un día bastante normal en la burocracia, cuando un representante de la Armada Infinita Carcan abrió de golpe las puertas de la sala de reuniones y declaró formalmente la guerra a los humanos. Bueno, las otras razas ya eran bastante buenas en reconocer los patrones en este punto, como para no sorprenderse demasiado cuando a los humanos no les importó un carajo. Los humanos nos pidieron ayuda para defender su territorio, pero no nos arriesgaríamos a traer sobre nosotros la ira de los Carcans. Les explicamos cuán inútil sería intentar luchar contra ellos, incluso si todos los miembros de la burocracia unieran fuerza. Los humanos asintieron y se retiraron del salón de reuniones para planificar mientras les deseábamos suerte. Unos días después, y como siempre, se llevó a cabo una reunión entre un representante humano y uno Carcan, ante los otros miembros de la burocracia, para intentar evitar la guerra. Para sorpresa de todos, lo único que los Carcan querían eran 10 años luz desde la frontera que compartían con los humanos. En general, todos nos sorprendimos de lo poco que quería el gigante de la nueva raza, hasta que nos dimos cuenta que su mundo natal estaba dentro de ese lapso de 10 años luz. Fue entonces cuando incluso los Skarkar y los aislacionistas, no voy a decir todo el maldito nombre de nuevo, miraron con lástima al representante humano. Todos esperábamos que su actitud despreocupada brillara una vez más, que simplemente entregarían su mundo natal, como todas las bromas que decían que harían. Vimos una mirada de resignación en el rostro de la representante humana, cuando ella también sin duda se dio cuenta de que este acuerdo les costaría su mundo natal. Y en cualquier momento esperábamos una risa melancólica y una confirmación verbal de rendición. Pero en su lugar nos encontramos con un largo y antinatural silencio, seguido de una frase que tengo enmarcada en mi escritorio hasta el día de hoy. Nosotros, la República Unida de Terra, hemos considerado estos términos inaceptables. Prepárense para la guerra. Y con eso, los humanos declararon la guerra a la fuerza militar más poderosa de toda la galaxia, y no les importó un carajo. Aproximadamente un mes después de la declaración, la flota humana no se parecía en nada a lo que tenía antes. Después de todo, los humanos son un grupo industrioso, y el progreso que hicieron forjando nave tras nave masiva tan rápidamente solo lo solidificó. Además, aparentemente por despecho, los humanos propusieron un embargo total a la Armada Infinita Carcan. El embargo fue muy minucioso. Ni un solo crédito se intercambiaría entre los miembros de la burocracia galáctica y la Armada Infinita durante la duración de la guerra. Los humanos nos presionaron para firmarlo, citando nuestra incapacidad para ayudarlos militarmente y pidiendo que al menos hacer esto por nosotros. Lo firmamos, todos nosotros, incluso los aislacionistas. No es que realmente comerciáramos mucho con los Carcans de todos modos. Su principal exportación eran explosivos de minería, y no tenían importaciones más allá de intoxicantes de lujo, así que simplemente se rieron de nosotros cuando recibieron la noticia. 2 meses después de la declaración, se convocó una reunión para discutir las reglas de la próxima guerra. La alta general humana, una mujer llamada Felesia Aratas,
y el alto almirante humano, un hombre llamado Simon Buckle, se reunieron con el almirante infinito Karkan, quien se negó a dar su nombre, afirmando que su rango y posición como líder de su especie eran mucho más importantes. Los dos humanos presentaron un documento a la burocracia que estaba bastante bien estructurado y que recibió murmullos de aprobación de todos los miembros, pero en última instancia, dependía del almirante infinito aceptar o no estos términos. Y como era tradición de la mayoría de las nuevas razas que los Karkan encontraban, el almirante infinito tomó el documento perfectamente razonable y lo hizo trizas delante de los comandantes humanos. No habrá guerras en este enfrentamiento. Quiero ver todas sus capacidades, humanos. Vendré a ustedes con garras, sin limitar por un concepto tan insignificante como reglas de guerra, y espero que ustedes hagan lo mismo, dijo el Karkan con una sonrisa feroz en su rostro. Los humanos, de manera típica, no les importó un carajo. Se miraron entre sí, asintieron y dijeron, muy bien, antes de darse la vuelta y marcharse. Con eso comenzó la guerra, y los humanos estaban perdiendo, terriblemente. Su flota cedía año luz tras año luz, pero esas enormes naves que los humanos habían estado construyendo no se veían por ningún lado. Creíamos que estaban protegiendo las colonias de un ataque sorpresa. Esa creencia duró solo hasta que la flota Karkan alcanzó el primer mundo colonial humano. Los humanos ni siquiera opusieron resistencia. No había una sola nave militar en el sistema, y cuando los Karkan comenzaron a bombardear el planeta desde órbitas sin oposición, el resto de la burocracia estaba indignada. ¿Cómo podían los humanos dejar a su propia gente ahí afuera, siendo atacada desde órbita? Por su parte, los representantes humanos simplemente permanecieron pasivos e indiferentes ante nuestra indignación y demandas de acción. Nos recordaron calmadamente que simplemente no tenían el poder militar para luchar contra los Karkan y que nos habían pedido ayuda antes de que la guerra comenzara. Eso nos silenció. Sus palabras nos hirieron profundamente, mientras que las nuestras los dejaron impávidos. Parecía que ni siquiera les importaba su propia gente, hasta que una transmisión indignada de la Marina Karkan nos llegó. Los humanos habían evacuado completamente toda la colonia. Los Karkans habían desperdiciado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un mundo vacío. Poco después, otra transmisión aún más indignada de los Karkan nos llegó. Como represalia por haber hecho inhabitable su mundo colonial durante años debido a la radiación y los agentes biológicos que los Karkan habían arrojado desde el cielo, los humanos lanzaron ataques biológicos precisos en todos los principales mundos ganaderos Karkan. El horrorífico cóctel de virus, bacterias, parásitos e incluso priones que los humanos habían soltado en estos mundos hizo que el ganado del que los Karkan, exclusivamente carnívoros, dependían, fuera incomible y mortal. En una sola operación, los Karkans perdieron más del 90% de su producción de alimentos, y con el embargo que nos habían prácticamente obligado a firmar meses antes, éramos impotentes para detenerlo. En una sola hora, los humanos habían condenado a miles de millones de Karkans a morir de hambre sin importarles un carajo. Los representantes humanos simplemente sonrieron con la satisfacción sombría de una misión cumplida al escuchar los gritos indignados del almirante infinito. Los Karkans, por supuesto, intentaron tomar represalias y atacar los mundos agrícolas humanos, pero fue aquí donde enfrentaron la verdadera resistencia. Los humanos defendieron sus mundos agrícolas ferozmente, incluso más que sus centros industriales. Los humanos lucharon donde tenían la mejor ventaja con su inmensa fuerza y tamaño. Los humanos construyeron naves de abordaje por miles, y los números y tecnologías superiores de los Karkans no importaban realmente si no podían repeler a los atracadores humanos. Los Karkans aprendieron rápidamente y configuraron sus naves para explotar antes de que los humanos pudieran tomar el control de ellas y apuntar sus armas hacia el resto de su flota. Tomó meses,
y miles de naves y vidas humanas y Karkan. Pero los Karkan finalmente también diezmaron las capacidades agrícolas de los humanos. Pero fue aquí donde los omnívoros humanos tenían la ventaja, ya que podían cultivar alimentos en bahías hidropónicas a bordo de sus naves. No solo bombardearon biológicamente sus propios mundos agrícolas antes de que pudieran ser tomados, sino que sacrificaron y quemaron a todo su ganado en incendios lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la órbita antes de que los soldados Karkan pudieran aterrizar. En ese momento, los Karkans comenzaban a morir de hambre. Los informes de nuestros agentes en el espacio Karkan eran sombríos. Su gente comenzaba a amotinarse e incluso algunos grupos recurrían al canibalismo. En represalia, el Almirante Infinito realizó una ejecución pública de su mundo natal para todos los prisioneros humanos, en su mayoría agricultores que se habían ofrecido voluntariamente para quedarse en los mundos agrícolas y mantener las granjas funcionando el mayor tiempo posible. A los humanos, como siempre, no les importó un carajo. Ofrecieron sus más profundas condolencias a las familias de las personas que se ofrecieron a quedarse, pero la guerra continuó. Les preguntamos a los humanos si necesitaban comprar alimentos para su gente, pero lo rechazaron. Los humanos sabían que si una especie interestelar decidía hacerlo, podría producir fácilmente suficientes alimentos para colapsar toda la economía galáctica. Y eso es exactamente lo que hicieron mientras evacuaban sus mundos y construían su flota. Trillones de toneladas de alimentos fueron producidos, preservados y empaquetados, suficiente como para que toda su raza nunca pasara hambre durante siglos, si no es que milenios, y gran parte de ello todavía existe hasta el día de hoy. Hablando de las evacuaciones, la mayoría de esas enormes naves que vimos construidas fueron llamados naves Arca por los humanos. Transportaban a todos los civiles que podían al vacío entre las estrellas en estas enormes embarcaciones, llenos con miles de millones de personas y suficientes alimentos como para durar siglos cada una. Todo lo que los humanos tenían que hacer era esperar. El Almirante Infinito Karkan, sabiendo que su imperio se estaba desmoronando y que no ganaría esta guerra, emitió otro decreto furioso. Toda la fuerza de la Armada Infinita Karkan se dirigió hacia el sistema Sol en una batalla de semanas que terminó con los Karkans lanzando un catalizador gravitacional a la Tierra. Las ondas de gravedad que produjo el catalizador partieron la Tierra en 12 pedazos. Cuando la noticia de la destrucción de la Tierra llegó al piso de la burocracia, nos quedamos impactados al presenciar, por primera vez desde el primer contacto, que a los humanos les importó. Decir que fue inquietante sería quedarse corto. Por primera vez en la historia galáctica registrada, se vio a un humano de pura sangre de la Tierra, preocupándose por algo. Sin embargo, no estaban indignados como pensábamos que deberían estar. No pidieron sangre ni gritaron por genocidio. Estaban deprimidos. Lloraron por la pérdida de su mundo natal, una pérdida que tomaría siglos en recuperarse. Pero incluso mientras lloraban, una especie de determinación peligrosa comenzó a apoderarse de ellos, y eso nos aterrorizó a todos y cada uno de nosotros. En ese momento supimos que los humanos iban a llevar esto hasta el final, y que no sería bonito. Después de eso, la flota humana comenzó a recuperar mundos hasta que empujaron a los Karkans agotados y hambrientos de vuelta a los límites de sus antiguas fronteras, y solo entonces el gobierno Karkan pidió una rendición. Su flota estaba en ruinas y avanzando a duras penas con la poca comida que podían sintetizar a bordo de sus naves. Los mismos dos humanos, la alta general Felecia Aratas y el alto almirante Seymour Buckle, se reunieron con una sombra demacrada de lo que una vez fue la imponente figura del Almirante Infinito Karkan. Todas las razas, excepto los humanos, miraban al demacrado Karkan con lástima en sus ojos mientras hablaba. Ya sabían que los humanos, con rostro de piedra, iban a decir en respuesta a su pregunta no formulada:
Humanos, han quemado mi imperio desde dentro. La última vez que hablé con ustedes, les dije que vendríamos con garras sin limitar, y les imploré que hicieran lo mismo. Puedo decir con seguridad que este fue el mayor error en la historia de mi pueblo, dijo el cansado Karkan, tragando en seco mientras se obligaba a continuar. Y ahora que nos han empujado de vuelta a la frontera, y nuestra derrota es una conclusión inevitable, debo cumplir con mi deber final como líder de mi pueblo. La Armada Infinita Karkan desea declarar formalmente su rendición. Por favor, sé que no lo merecemos por lo que hemos hecho a su planeta natal, pero no puedo soportar ver a más de mi gente morir de hambre. Por favor, muéstrenles misericordia, dijo el agotado almirante, con la derrota evidente en sus ojos, mientras se quitaba su espada ceremonial y la ofrecía a los dos humanos. El silencio en el aire era ensordecedor. Las miradas de lástima en los rostros de cada ser sapiente en la sala, excepto los aún estoicos humanos, se profundizaron, y una tristeza al saber que el pueblo Karkan estaba a punto de desaparecer llevó a más de un representante a las lágrimas. Nosotros, en nombre de la República Unida de Terra, aceptamos su rendición. Sus tierras se convertirán en nuestras tierras. Su gente se convertirá en nuestra gente, y los trataremos de la misma manera que tratamos a los nuestros, Dijo la alta general Aratas, haciendo que las mandíbulas de todos los no humanos en la sala se abrieran de asombro mientras caminaba hacia adelante y tomaba su espada. Tú, sin embargo, serás ejecutado públicamente por dar la orden de destruir la tierra, dijo el alto almirante, haciendo que el Karkan suspirara y asintiera. Si este es el precio que debo pagar para que mi gente viva, que así sea. Estaba preparado para esto, dijo el ex gobernante Karkan, levantándose y luciendo orgulloso una vez más mientras miraba a los dos guardias humanos que se acercaban y comenzaban a escoltar al Karkan para esperar su ejecución. ¿Podría decir unas palabras a mi gente antes de irme? Habrá mucho tiempo para eso más tarde, dijo el alto almirante Bakal, haciendo que la confusión en la sala aumentara perceptiblemente. Necesitaremos tu ayuda para salvar a tantos de tu gente como podamos. Así que por mucho que me duela decirlo, tu ejecución será en meses, tal vez años en el futuro, dijo el hombre con un toque de molestia en su voz. Con esa declaración, el Karkan fue conducido fuera de la sala, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, con una sonrisa en sus rostros. Luego, los humanos invadieron lo que antes era el espacio Karkan, pacíficamente. Tenían más carne preservada y congelada de la que podían comer por sí solos, y se aseguraron de proporcionar a los Karkans hambrientos tanta comida como fuera segura para ellos. En un año, los humanos habían establecido líneas de suministro a lo largo del ahora completamente anexado espacio Karkan, y habían evitado que más de su nueva gente muriera de hambre. Luego los humanos liberaron más biobombas en los antiguos mundos ganaderos Karkan, solo que esta vez el cóctel de horrores biológicamente diseñados estaba destinado a eliminar las armas biológicas anteriores que habían destruido el ganado Karkan, así como proporcionar a los Karkan un conjunto de vacunas para ellos y su ganado en caso de que los contraagentes no fueran completamente exitosos. Tomó varios años más, pero los humanos y los Karkans, juntos, pudieron devolver su espacio a la autosuficiencia total. En cuanto a los Karkan, la integración en la forma de hacer las cosas de la República Unida de Terra no tuvo problemas. Los Karkan fueron educados para creer que el poder hace el derecho. Después de todo, era contrario a su honor faltar el respeto a aquellos que consideraban superiores. Sabían que los humanos podían haberlos exterminado completamente y los respetaban por su misericordia. Tampoco hacía daño que los Karkan no tenían un concepto de deportes más allá de los duelos públicos, que ahora no letales, hacen de una velada algo maravilloso. Y los diversos deportes humanos ofrecieron a los Karkan
la salida perfecta para su naturaleza belicosa. Además, el hecho de que su antiguo gobernante estuviera al lado del líder humano y dijera a su gente que confiaran en los humanos tampoco hizo daño. Hablando del antiguo almirante infinito, se le concedió una suspensión permanente de la ejecución después de que ciudadanos humanos de todo el mundo amenazaran con amotinarse. Los humanos realmente decidieron perdonar la vida del ser que fue responsable de la destrucción completa e irreversible de su mundo natal. En ese momento ya no nos sorprendía. Una vez que terminaron de reconstruir su territorio, los humanos llenaron rápidamente el vacío de poder que los Karkan habían dejado, usando los recursos y la tecnología del gobierno Karkan desmantelado para reconstruir rápidamente una gran flota tripulada, tanto por Karkans como por humanos. Así como para comenzar una edad de oro económica que continúa hasta el día de hoy. Años más tarde, pregunté al humano que había sido gobernante de su especie en el momento de la guerra sobre por qué los humanos decidieron intentar el asedio más grande en la historia galáctica. En sus palabras: sabíamos que los Karkan querían humillarnos, querían mantener su estatus como los agentes malos y matones de toda la galaxia sobre nosotros y regodearse mientras tomaban la Tierra. Así que nos arriesgamos. Apostamos a que los Karkan solo producían la cantidad mínima de alimentos que necesitan para alimentar a su gente. Como es el caso con los aislacionistas, no exportan nada más que explosivos mineros, así que no hay necesidad de producir mucho más alimento del que su gente necesita. Dijo esto con la misma actitud indiferente con la que tú o yo discutiríamos algo insignificante que desayunamos. Luego le pregunté sobre la única vez que había visto a un humano preocuparse. Le pregunté sobre la Tierra. Suspiró por un momento y tomó un trago de lo que fuera que había en su vaso. Estábamos preparados para pérdidas, pero estoy seguro de que no tengo que decirte lo que significa el primer mundo de una especie para ellos, dijo con su voz superficial y triste. Suspiró una vez más, y como si hablara de una concesión en un contrato de negocios, tuvo la osadía de decirme que fue una pérdida aceptable. No pude evitarlo. Aquí estaba yo pensando que había visto a estos humanos preocuparse, pero en realidad solo estaban aceptando lo que creían que era inevitable. Tan poco diplomático como fue, hice un comentario sobre la capacidad antinatural de su especie para nunca preocuparse realmente por nada, y él se rió. Fue entonces cuando aprendí sobre la criatura que los humanos llamaban tejón melero, y todo tuvo sentido. Los humanos sabían que no podían vencer a los Karkans en una pelea justa. Nadie podría haberlo hecho. Su poderío militar era comparable al de toda la burocracia galáctica junta, pero no necesitaban pelear limpiamente. No, eran la única especie en la galaxia que podía pelear sin preocuparse en absoluto. Así que así sigue siendo, y nadie ha visto a un humano preocuparse realmente por nada desde el primer contacto. Y con el poder que ahora poseen, dudo que alguna vez lo hagan. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.